Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 04 de mayo de 2025. Tema: Fiel preocupación de Dios por sus servidores. Lección, números 18-15 al 20. Introducción: La vida cristiana no está exenta de pruebas, luchas y momentos de incertidumbre, pero a lo largo de las Escrituras podemos ver que, incluso en medio de las dificultades, Dios se mantiene cercano a aquellos que le sirven, asegurándose de que nunca les falte lo que necesitan para cumplir con su voluntad. Es esencial recordar que la preocupación de Dios por sus siervos no es una preocupación cualquiera, sino una preocupación llena de amor, de propósito y de cuidado divino. A veces, en medio de nuestras ocupaciones y preocupaciones, podemos sentirnos solos o abrumados, pero la realidad es que nuestro Dios nunca deja a sus siervos desamparados. Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos y sosteniéndonos con su mano fiel. Dios se preocupa por la provisión material de sus siervos. Dios sabe que necesitamos lo necesario para vivir y Él ha prometido proveer para sus hijos. No debemos preocuparnos por lo que comeremos, vestiremos o necesitaremos, pues Él es nuestro proveedor. San Mateo 6:31 al 33, No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios da dirección y sabiduría a sus siervos. Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades materiales, sino también por nuestra vida espiritual y nuestro caminar diario. Él nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. Santiago 1:5, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 3. Dios nos cuida en medio de las adversidades. En los momentos de dificultad, cuando las pruebas parecen abrumarnos, Dios está ahí, cuidando de nosotros y asegurándose de que no nos falte lo necesario. Su presencia es constante en cada prueba. Salmo 23:4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 4. Dios nos da la fortaleza para perseverar. Aunque como siervos de Dios podemos sentirnos cansados o débiles, Él es quien nos da la fortaleza para seguir adelante. La fuerza que proviene de Él es suficiente para que perseveremos en su llamado. Filipenses 4:13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 5. Dios honra a los que le sirven con integridad. Comentario: Aquellos que sirven al Señor con un corazón recto y sincero pueden confiar en que Él los honrará. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo y la labor que hemos hecho por amor a su nombre. Hebreos 6:10, Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 6. Dios protege a sus siervos de todo mal. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él nos protege de los ataques del enemigo y nos guarda de todo mal. Podemos descansar tranquilos sabiendo que bajo su sombra estamos seguros. Salmo 34:7, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 7. Dios jamás abandona a sus siervos. En todos los momentos de nuestra vida, especialmente en los más difíciles, debemos recordar que Dios nunca nos deja ni nos desampara. Su presencia siempre está con nosotros, y su fidelidad es eterna. Josué 1:5, No te dejaré ni te desampararé. Conclusión: Dios no nos ha llamado a servirle y luego dejarnos solos, sino que, con amor y cuidado, se compromete a estar con nosotros en cada paso del camino. Como siervos, debemos recordar que nuestra seguridad no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la fidelidad y el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Por tanto, vivamos confiados, con la certeza de que, aunque en el camino haya luchas, Dios es fiel en su preocupación por nosotros. Sigamos adelante, con ánimo renovado, sabiendo que Él nunca nos desamparará. Que nuestra vida sea una respuesta constante a su amor y cuidado. Primer título. Sacerdotes escogidos por Dios son dignos de su salario. Versículos 15 al 18. Léase, San Lucas 17, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Introducción. Es importante entender que el sacerdocio no se trata simplemente de una función o un trabajo. Es una vocación que implica una dedicación total, un compromiso con la santidad,
y un entendimiento profundo de la responsabilidad de representar a Dios ante el pueblo. Aquellos llamados al sacerdocio, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, no lo son por mérito propio, sino por la soberana elección de Dios. Es Él quien escoge a aquellos que servirá en su casa, y es Él quien provee todo lo necesario para el cumplimiento de esa misión. A través de los siglos, la relación entre el sacerdote y el pueblo de Dios ha sido un reflejo de cómo Dios valora y sostiene a aquellos que se entregan a su servicio. El sacerdote no debe ser visto solo como un líder religioso, sino como un siervo que, en su dedicación, también es digno de recibir el sustento necesario para vivir. Al igual que cualquier otra vocación, el servicio a Dios en el sacerdocio no es algo que se hace de manera gratuita o por simples intereses personales. Al contrario, es una obra que requiere sacrificio, tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una vida íntegra. Sin embargo, a menudo se olvida que aquellos que se entregan al servicio de Dios con todo su corazón tienen derecho a recibir el sustento necesario para poder continuar con su labor. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, habla de cómo aquellos que predican el Evangelio y sirven en la obra del Señor son dignos de recibir lo necesario para su sustento. Esto no es una cuestión de privilegio o de reconocimiento humano, sino de justicia divina, un reconocimiento del esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la obra que Dios ha encomendado. 1. El sacerdote es un siervo de Dios y del pueblo. El sacerdocio no es un privilegio para gozar de honores, sino una responsabilidad para servir a Dios y al pueblo. Los sacerdotes son llamados a interceder, enseñar y guiar, con un corazón dispuesto a servir y sacrificar. Éxodo 19:6, y serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 2. Dios escoge a su siervo según su voluntad. El sacerdocio es un llamado divino, no una elección humana. Es Dios quien, en su soberanía, elige a quienes servirán en su nombre, y no depende de méritos personales, sino de su gracia. San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. 3. El sacerdote debe vivir en santidad y pureza. La vida de un sacerdote debe reflejar la santidad de Dios. No solo se trata de realizar funciones rituales, sino de vivir conforme al carácter santo de Dios, siendo un ejemplo para el pueblo. Levítico 20:26, y seréis santos para mí, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. 4. El sacerdote tiene el derecho de recibir el sustento. Dios ha establecido que aquellos que dedican su vida al servicio del ministerio deben ser provistos para que puedan continuar con su trabajo sin distracciones. Es una cuestión de justicia divina que aquellos que trabajan en la obra sean sustentados. Primera a los Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 5. El sacerdote es un administrador de los misterios de Dios. El sacerdote tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios con fidelidad, administrar los misterios del Evangelio y guiar al pueblo en el camino de la salvación. Esta responsabilidad requiere dedicación, sabiduría y una vida consagrada. Colosenses 1:26, este es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 6. Los sacerdotes deben ser ejemplo de compromiso y consagración. No solo se espera que los sacerdotes prediquen el Evangelio, sino que también sean ejemplo en su vida diaria. La consagración a Dios debe verse en su comportamiento, integridad y dedicación al llamado divino. Primera a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 7. El salario de los sacerdotes es una bendición para la Iglesia. El salario no solo es una retribución material, sino una manera de reconocer y honrar el sacrificio de los siervos de Dios. Al apoyar a los sacerdotes, la Iglesia está mostrando su aprecio por el trabajo espiritual que realizan para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 9:13, los que trabajan en las cosas sagradas comen de las cosas del templo, los que sirven al altar, del altar participan. Conclusión, el sacerdocio es un llamado elevado y honorable, pero también un compromiso de servicio y santidad. Los sacerdotes son escogidos por Dios para servirle y guiar a su pueblo, no solo en la enseñanza de su palabra, sino en la administración de los misterios del reino. Como siervos de Dios,
tienen derecho a recibir el sustento necesario para poder cumplir con su misión sin distracciones, y este sustento no es solo una cuestión material, sino una expresión de reconocimiento por el sacrificio y dedicación a la obra de Dios. Es esencial que como Iglesia comprendamos la importancia de apoyar a los ministros de Dios, honrando su labor con lo que necesitamos para que puedan seguir predicando y sirviendo con libertad. Recordemos que el servicio a Dios, especialmente en el sacerdocio, es una vocación que requiere nuestra total dedicación y que, al hacerlo con integridad, recibimos la bendición de Dios sobre nuestras vidas y la Iglesia. Segundo título. Pacto eterno de provisión divina. Versículo 19. Léase, Deuteronomio 10:8 y 9, San Mateo 23:23. Introducción. Uno de los aspectos más hermosos y consoladores de la naturaleza de Dios es su capacidad para proveer. Dios no es un Dios distante ni ajeno a las necesidades de su pueblo, por el contrario, Él se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Este es un pacto eterno, establecido por Dios desde el principio de los tiempos, que refleja su amor inmutable, su fidelidad y su justicia. Es un pacto que no depende de nuestras obras ni de nuestras fuerzas, sino que es un acto de gracia divina que se extiende a todos aquellos que confían en Él y en su capacidad para proveer. El pacto de provisión divina es algo que va más allá de lo material. Aunque Dios, en su bondad, provee para nuestras necesidades físicas, comida, ropa, casa, trabajo, su provisión incluye también lo espiritual, emocional y relacional. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios no solo provee para las necesidades inmediatas de su pueblo, sino que también establece un camino de fe y confianza, donde Él mismo es la fuente de todo lo que necesitamos. Este pacto eterno tiene un fundamento en la confianza. Dios se compromete a cuidar de su pueblo, a satisfacer las necesidades de los que le sirven, a brindar paz y consuelo, y a guiarlos a través de las dificultades. Este pacto no tiene fecha de caducidad. No está sujeto a circunstancias externas ni a cambios en las condiciones de la vida. Es un pacto eterno, que permanece firme y seguro a través de los tiempos. Dios es el proveedor de toda necesidad. El pacto de provisión divina establece que Dios es la fuente de todas nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y está dispuesto a proveer para su pueblo, tanto lo material como lo espiritual. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee según su riqueza y su bondad. La provisión divina no se mide por nuestras capacidades o méritos, sino por las riquezas infinitas de Dios. Él da generosamente y sin falta, de acuerdo con su carácter de bondad, amor y abundancia. Salmo 23:1, El Señor es mi pastor, nada me faltará. 3. El pacto de provisión es eterno y firme. A diferencia de los pactos humanos, el pacto de provisión divina es eterno. Dios no cambia, y su fidelidad permanece constante a lo largo del tiempo. Él siempre proveerá para aquellos que confían en Él. Salmo 103:17, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. 4. Dios provee para su pueblo en toda circunstancia. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, las promesas de Dios de proveer nunca fallan. Él está presente en todos los momentos de nuestra vida, incluso en los más difíciles, y nos sostiene en cada situación. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5. La provisión de Dios nos invita a vivir en confianza. El pacto de provisión divina nos llama a vivir en paz y confianza, sabiendo que nuestro proveedor nunca nos abandonará. A pesar de las dificultades, podemos descansar en su fidelidad. San Mateo 6:31 al 33, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 6. La generosidad de Dios como ejemplo para su pueblo. El pacto de provisión divina no solo se trata de recibir, sino de ser generosos. Al recibir la generosidad de Dios, somos llamados a compartir con otros, reflejando su amor y compasión. San Lucas 6:38, Dad, y se os dará, medida buena,
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os será medido. 7. La provisión de Dios está ligada a nuestra obediencia. El pacto de provisión divina no solo involucra la gracia de Dios, sino que también exige una respuesta de obediencia y fe. Al confiar en Dios y vivir conforme a su voluntad, experimentamos su provisión en todos los aspectos de nuestra vida. Deuteronomio 28:1, y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Conclusión, el pacto eterno de provisión divina es un reflejo del amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Él, como nuestro proveedor, se compromete a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Este pacto no solo incluye lo material, sino también lo espiritual, emocional y relacional, dándonos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena en Él. Al reconocer su provisión, somos llamados a vivir con confianza, generosidad y obediencia, sabiendo que nuestra dependencia de Dios es el fundamento de nuestra seguridad y bienestar. Tercer título. Por sobre todas las cosas Dios es la porción de nuestra herencia. Versículo 20. Léase, Salmo 16, 5 y 6, Lamentaciones 3, 24 al 26. Introducción. Desde los tiempos de los patriarcas, la herencia ha sido un tema clave en la vida del pueblo de Israel. Las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob incluían la tierra prometida, una herencia física que garantizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Pero más allá de la tierra y las bendiciones materiales, lo que realmente constituía la herencia más grande era la relación con Dios mismo. La verdadera herencia, la que provee vida, esperanza y un propósito eterno, no se encuentra en lo que se posee, sino en el hecho de ser propiedad de Dios, de estar en su presencia y de disfrutar de su favor. El salmista expresa con claridad que, por encima de todas las cosas, Dios es nuestra herencia. No hay nada más valioso que la relación con Él, que la cercanía a su presencia y que el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. La tierra, las riquezas y las posesiones pueden ser transitorias, pero lo que Dios ofrece como herencia es eterno. Esta comprensión nos invita a vivir una vida de confianza plena en Él, donde la seguridad no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos posee. En muchas ocasiones, la tentación es grande de fijar nuestros ojos en las cosas visibles y materiales. La sociedad nos enseña que el éxito se mide por lo que acumulamos, dinero, poder, estatus social, etc. Sin embargo, la palabra de Dios nos señala un camino contrario, un camino donde el valor verdadero radica en nuestra relación con Él. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios y la riqueza de su presencia entienden que tener a Dios como nuestra herencia es lo que realmente da significado a nuestra vida. Dios, como nuestra porción, nos ofrece no solo lo que necesitamos en el ámbito físico, sino que nos da la riqueza de su paz, su amor, su dirección y, lo más importante, su presencia constante. Ser su herencia no solo es un privilegio, sino una responsabilidad. Nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad, a valorarlo por encima de todo lo demás y a vivir en gratitud por el tesoro que tenemos en Él. Al poner a Dios como nuestra porción, nuestra vida se llena de propósito, y nuestras prioridades se alinean con lo eterno. 1. La herencia más valiosa es Dios mismo. En un mundo que valora las riquezas y los logros materiales, la verdadera herencia para el creyente es Dios. Todo lo demás es pasajero, pero la relación con Él es eterna. Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. 2. La presencia de Dios es nuestro mayor tesoro. La presencia de Dios en nuestras vidas es más rica que cualquier bien terrenal. Disfrutar de su cercanía es la bendición más grande que un ser humano puede experimentar. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. 3. Dios nos provee todo lo necesario. Cuando tenemos a Dios como nuestra herencia, podemos descansar tranquilos, sabiendo que Él proveerá todo lo que necesitamos para vivir, tanto lo material como lo espiritual. Salmo 23:1, El Señor es mi pastor, nada me faltará. 4. A través de Dios, heredamos vida eterna. Al tener a Dios como nuestra herencia, no solo obtenemos lo que necesitamos en esta vida, sino que también recibimos la promesa de vida eterna a través de Cristo. San Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. 5. El compromiso de Dios con su pueblo es inquebrantable, la herencia divina es segura. Dios no cambia y su promesa de estar con nosotros es firme, incluso en los momentos de adversidad. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. 6. Vivir para Dios como nuestra herencia nos transforma. Cuando vivimos con la certeza de que Dios es nuestra porción, nuestra vida toma un sentido más profundo. Ya no vivimos para acumular bienes terrenales, sino para vivir conforme a su voluntad. Filipenses 3:7, pero lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. 7. Dios nos da su paz como parte de nuestra herencia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una parte fundamental de nuestra herencia. En Él, encontramos descanso, seguridad y consuelo, sin importar las circunstancias que nos rodean. San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Conclusión, Dios, como nuestra porción y herencia, es el fundamento sobre el cual debemos construir nuestras vidas. Mientras el mundo busca llenar el vacío con riquezas y placeres pasajeros, el creyente encuentra en Dios lo que realmente satisface. Él es nuestra seguridad, nuestra provisión y, lo más importante, nuestra esperanza eterna. Vivir con la certeza de que Dios es nuestra herencia transforma nuestra perspectiva de la vida, dándonos paz, propósito y una esperanza que nada ni nadie puede quitar. A medida que enfocamos nuestra vida en Él, descubrimos que no necesitamos nada más, porque en su presencia está todo lo que realmente importa. Texto. Cono, pues, que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios.